Bendiciones. Hoy estamos hablando de la palabra en Génesis 1 en el tercer día de la creación. Amén. Y el tercer día de la creación lo encontramos en el libro de Génesis 1 del 9 al 13. Vamos a leer en dos partes este tiempo. Dice la palabra, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aleluya. Podemos hablar este tercer día cómo Dios permitió que hubiera una separación. ¿Una separación de qué? Una separación de la sequedad, una separación de lo que estaba seco, de lo que necesitamos, sí, de lo que necesita el hombre para poder caminar, para poder vivir, para poder sembrar. Esa sequedad que se necesita para producir en nuestra vida, hermanos. Nosotros necesitamos pasar por esas sequedades, necesitamos pasar por esos lugares de tierra, esos lugares donde están secos para poder sembrar, para poder producir. Pero también separó de ese lugar el agua, dice, separó y hizo una reunión de aguas a las cuales llamó mares. Nosotros necesitamos separar, hermanos, lo seco de lo fresco, de donde está el aliento, de donde está la frescura del Espíritu, de donde está la llenura del Espíritu. Recordemos que ayer hablábamos que hubo una separación de dos aguas y el agua del cielo es el agua que desciende para que pueda venir la producción de agua en la tierra. Si no hubiera el agua del cielo, el agua de la tierra se seca. Amén. Y esa agua es la que nosotros necesitamos para vivir, pero también necesitamos entender que tiene que haber una separación. Aquí en la creación, Dios comienza a separar la sequedad, comienza a separar una cosa de la otra. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a separar los tiempos, a separar nuestra vida aquí, nuestra vida en la tierra, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos con el alimento del cielo, con la vida del cielo, con lo que el Señor trae para nosotros. Amén. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios necesitaba la sequedad. Usted sabe, Dios necesitaba la tierra para hacer el hombre. En este momento el hombre no estaba formado. Dice que lo formó de la tierra. Amén. Entonces Dios necesita que nosotros pasemos por esos valles secos. Cuando nosotros pasamos por esa tierra, por ese tiempo de sequedad, por ese tiempo donde no hay agua, es para producir. ¿Sabes? Para que nosotros podamos ser productores de bendiciones, para que nosotros podamos crecer en el Espíritu. Amén. Y dice el versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de fruto que den fruto, según su género, que su semilla esté en él, según la tierra, y fue así. Sobre la tierra, perdón, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aquí Dios nos enseña espiritualmente cómo nosotros tenemos que aprender a dar buen fruto según nuestra semilla. La semilla que nosotros sembremos, hermanos, ese es el fruto que nosotros vamos a recoger. No vamos a recoger otro fruto, y esto quedó establecido, podemos ver desde el principio de los tiempos. Muchas veces queremos vivir una vida mundana, una vida carnal, una vida sin Dios, una vida sin principios. Queremos vivir como se nos antoja y pretendemos que a la hora de recoger
vamos a recoger bendición, vamos a recoger honra, vamos a recoger bendiciones de parte de Dios. Y no es así. Si tú siembras en la carne, si tú siembras para lo malo, si tú siembras pecado, tú vas a recoger pecado. Amén. Tú no vas a recoger bendición. Dios, por su misericordia, puede hacer que todo salga bien y que la misericordia de Dios pueda cambiar lo malo por lo bueno, pero eso lleva un proceso y lleva un proceso de pedir perdón, un proceso de consecuencias, un proceso muy largo que nos podemos evitar, hermanos, cuando nosotros caminamos correctamente delante de Dios. Amén. Muchas veces decimos, es que esto es una bendición de Dios. No, Dios tiene misericordia, Dios te guarda, pero no es una bendición cuando las cosas se hacen en pecado, cuando las cosas se hacen incorrectamente. No es en bendición. Dice la palabra, y Dios envió palabra diciendo, produzca la tierra hierba verde, produzca fruto según su especie, que cada semilla produjera un fruto según la especie de la que era esa semilla. Amén. Si usted está en pecado, si usted está cometiendo cosas que no le agradan al Señor, esos van a ser los frutos, hermanos, que ustedes van a recibir. Nosotros no podemos recibir otro fruto de otra semilla. Por eso hoy le insto, por eso el Señor nos está llevando por este tiempo de desarrollo donde Él tuvo un plan para el ser humano. Este es el plan perfecto de Dios para el ser humano. Así como Él hizo la creación, así Él nos hizo a nosotros. Él quiere que nosotros tengamos buenas semillas, que nosotros podamos llevar al mundo buenas semillas, que nosotros no seamos parte del mundo, sino que nosotros seamos productores de bendición al mundo, que nosotros seamos esas semillas de bendición, esas semillas que cambien el rumbo de las personas en este mundo. No nos dejemos influenciar, es tiempo que dejemos de ser influenciados por las cosas del mundo, que dejemos de ser ilusionados por lo que el mundo nos ofrece. Es tiempo de que nosotros nos paremos, hermanos, y digamos, esto es lo que quiere Dios para mi vida, y dejemos de ver y dejemos de envidiar como vive el mundo, como vive el pecador. El pecador vive bien, sí, pero es fluctuante. Es un tiempo que va a pasar, porque Satanás le puede dar ilusiones de paso. Satanás les puede dar bendiciones pasajeras que ellos pueden disfrutar. Pero lo que yo le estoy hablando a usted es de un tiempo permanente, de una vida permanente, amén. Es de una vida de gracia delante de Dios eternamente. No podemos pretender, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor llene nuestras vidas, que el Señor llene nuestras alacenas si nosotros caminamos incorrectamente. Dice la palabra, y Él dejó establecido que cada árbol dé fruto según su género, que cada semilla dé fruto según la tierra en que fue sembrada. Amén. Tenemos que aprender eso. No solamente tenemos que dar un buen fruto porque somos un buen árbol, sino que tenemos que estar sembrados en una buena tierra. Usted no puede sembrar buena semilla en una mala tierra y pretender que la semilla dé un fruto al 100%. Tenemos que saber, una cosa es un buen árbol y otra cosa es una buena tierra. Podemos ser un buen árbol, pero no estamos sembrando en una buena tierra. O podemos tener una buena tierra, pero estamos sembrando una mala semilla. Es tiempo, dice, que el tercer día, cuando Dios hizo este orden, cuando Dios separó el agua de la tierra y Él puso límites, podemos ver en este tiempo otro punto muy importante, y es que Dios puso límites. Dios le puso límites al agua, Dios le puso límites a la tierra. Le dijo, usted no se pasa de aquí. Y si nosotros podemos ver cuando vamos al mar, cuando vamos al río, cómo esta agua se levanta y cómo esta agua tiene tanta fuerza y viene y se mueve de un lado para otro, pero no se sale de su cauce. Y aun cuando el hombre le ha hecho otro cauce al río, el hombre le hace otro cauce al río, hermanos. Sin embargo, pasa el tiempo y pueden pasar hasta años,
pero dice que el río vuelve a tomar su cauce natural y se lleva casas y se lleva, y la gente dice es que el río se salió. No, el río no se salió, el río no se desbordó, fue que en algún momento le dieron otro cauce. En algún momento le cortaron su paso y él va a retomar el cauce que él tiene que retomar. Eso tiene que pasar en usted y tiene que pasar en mi vida, hermanos. Tenemos que volver a tomar el cauce que Dios nos dio. Tenemos que volver a tomar el orden que Dios nos dio, porque Él marcó un límite. Él marcó un límite en tu vida. Él marcó un límite en mi vida. Y aunque nosotros veamos que las cosas están funcionando bien, estando en pecado, estando haciendo cosas que no le agradan al Señor, quizás ni siquiera son pecado, pero simplemente no le agradan al Señor porque no es el plan que Dios tenía para nosotros. Hermanos, tarde que temprano tendremos que volver a ese cauce. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, si queremos ver la mano de Dios actuar en nosotros, hermanos, tenemos que ordenarnos. Tenemos que volver a tomar esos límites que Dios nos puso. Tenemos que tomar esa palabra que Dios nos dijo hasta aquí y de aquí tú no te pasas. Amén. Tenemos que aprender eso. No es que estamos en otros tiempos. No es que el pecado ahora es permisivo. No es que ahora lo que se predicaba en tiempos atrás es exageración y es de mentira. No, hermanos, hay una palabra establecida desde el principio de los tiempos. Hay una palabra establecida y esa palabra nosotros tenemos que tomarla y tenemos que acatarla. Ahora el hombre quiere cambiar la Biblia y quiere cambiarle partes a la Biblia y quiere cambiar lo que la Biblia dice a su conveniencia, pero hay una palabra de parte de Dios y esa palabra tú la conoces y yo la conozco. Amén. Y dice que tenemos que agradar a Dios. Dice que tenemos que ser servidores del Padre. Amén. Por eso tenemos que aprender a hacer esa buena semilla. En este tercer día de la creación, el Señor marcó semillas. El Señor marcó árboles. El Señor marcó frutos, pero el Señor marcó tierras. Y el Señor dijo, de aquí no te debes pasar. Este es tu límite, pero tienes que hacerlo con una buena semilla, con un buen árbol, pero tienes que plantarte en una buena tierra. Aquí podemos ver varias cosas que el Señor nos da, varias cosas que el Señor nos marca para nosotros ser las personas que Dios quiere que seamos. Así que, hermanos, si usted sigue dando vueltas y vueltas y no se ha acomodado en Dios y usted ve que las cosas siguen mal y que las cosas siguen peor, y como algunos dicen, es que mientras yo más hago por Dios, peor me va. Y ya intenté diezmando y me va mal. Y ya intenté orando y me va mal. Y ya intenté ayunando y me va mal. ¿Sabe por qué es? Porque su cauce no es el correcto. Porque nosotros no tenemos que hacer estas cosas para que Dios nos bendiga. Tenemos que hacer esas cosas porque somos benditos de Jehová. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que bendecir a Dios, hermanos. No tenemos que tener una buena semilla en una mala tierra. Eso no va a funcionar. Tú puedes ser una buena semilla, una semilla de bendición, pero si estás sembrando en una mala tierra, esa semilla no te va a dar el fruto que debe de dar. Pero si eres una mala semilla y vas a sembrar en una buena tierra, tampoco te va a funcionar. Tiene que ser correcto, tiene que ser una buena semilla en una buena tierra y tiene que ser en un buen límite. Amén. No puedes correr, no puedes cambiar las cosas que Dios ya hizo. No puedes correr lo establecido por Dios, porque Dios te va a volver a encauzar. Dios va a volver a llevar el cauce por donde Él lo quiere. Y por eso es que quizás tú no avanzas. ¿Por qué? Porque tú estás avanzando para la dirección incorrecta. Tú estás avanzando para donde tú quieres llegar, y Dios te está jalando y Dios te está ubicando y Dios te dice, este es el camino, este es el lugar por donde yo te necesito. Amén. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Son varios puntos que nosotros tenemos que cambiar. El primero, tenemos que ubicarnos en el cauce que Dios nos dio. Tenemos que aprender a tener límites en Dios. Tenemos que ser una buena semilla, tenemos que ser un buen árbol y tenemos que estar plantados en buena tierra, hermanos. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda ser una semilla buena que caiga en una tierra buena. Que Dios les bendiga.